Hoy tenemos doble cita en el Rincón de la Cultura. Tenemos a Daniel Ramírez, acaba de presentar su último libro, Los días que no existieron. Habla sobre ETA, habla también sobre esos refugiados del nazismo que huyeron del país al perder la guerra. Pero no es la única cita de la que hablaremos hoy, porque este viernes en el Cine Los Ángeles se presentará el documental de Hollies, Still Walking and Me. No se lo pierdan, habla de uno de esos grupos míticos de los años 60 que aquí no son tan conocidos. Todo esto y mucho más a continuación. Aquí comienza el Rincón de la Cultura. Javilos acaba de publicar su nuevo disco, Hoy no vuelve, una propuesta acústica en la que colabora con Pablo Burgués, Álvaro Fombellida y Nacho Miralles. Llévame al mar, llévame dentro y saca de mí. Y ahora lo presenta con una propuesta pensada específicamente para el Café de las Artes, con el objetivo de que el público se deje hechizar en un viaje musical. Pasajero, dando vueltas al sol, es ahora o nunca. Vuelven las actividades del fin de semana al MUPAC. En esta ocasión, con motivo del Día del Medio Ambiente, se va a crear una columna estratigráfica. Reproducirá las capas del terreno para ayudar a comprender la superposición de sedimentos y restos, fomentando la conciencia ambiental desde la arqueología. Monumentos antiguos y sus colorinchis es el nombre del taller de la próxima semana, con el que se proponen desmontar el tópico de la escultura romana blanca mediante la pintura de réplicas. Y para adultos, a final de mes llega la pintura al fresco. Fue una de las principales técnicas artísticas del medievo ligada a monasterios, iglesias y espacios públicos. Llega el festival Fin de Curso de Rock en Familia. Juegos, pintacaras, zonas para los más pequeños y la banda en directo interpretando los dos shows más celebrados, I Love Rock and Roll con AC/DC, Metallica, Queen o Bon Jovi e Hijos del Rock and Roll, con lo mejor del rock patrio. La Campa de la Magdalena acoge el domingo la edición número 48 del Día Infantil de Cantabria, un evento organizado por ADIC y por el Ayuntamiento. El objetivo es llevar a la península de la Magdalena, con un carácter divertido y didáctico, las cosas típicas de nuestra tierra. El protagonista del cartel volverá a ser Janu, un ojáncano que desde el año pasado es la mascota del Día Infantil de Cantabria. Comienzan a las 11 de la mañana, el izado de la bandera es al mediodía y durante todo el día habrá talleres y actuaciones musicales para finalizar con una gran chocolatada infantil. Hoy tenemos un invitado de lujo, tal vez le suene ese nombre, se llama Daniel Ramírez, está presentando su última novela, él es redactor jefe en El Español, colaborador junto a Carlos Alsina, le han podido ver en varios debates televisivos en diferentes cadenas y hoy también es invitado en el Rincón de la Cultura. Le tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, bienvenido a Popular Televisión, gracias por atendernos hoy. ¿Qué tal, Laura? A ti, muchas gracias por invitarme. Presentas Los días que no existieron. Cuéntanos, ¿qué está detrás de esta novela? Los días que no existieron es un thriller en el sentido clásico del término. Es una novela que pretende atrapar al lector en la primera página y llevarlo a una velocidad vertiginosa hasta la última. Es la historia de Julia, una reportera que persigue a un viejo nazi refugiado en Madrid con una identidad falsa. Y en esa persecución, en esas conversaciones con él, Julia va a ir encontrando razones y motivos para atreverse al fin
a resolver el asesinato de su abuela a manos de ETA cuando ella era una niña. Los días que no existieron es esa aventura, esas dos investigaciones que avanzan de manera paralela, y espero que os guste. Es un placer estar aquí en Cantabria. Daniel, Los días que no existieron está protagonizado por una periodista. ¿Tú estás reflejado en ella? Bueno, yo he intentado marcar distancia. Creo que Julia tiene virtudes que yo no tengo y también tiene defectos que yo no tengo. Lo que pasa es que para que fuera verosímil que una mujer de 30 y tantos años de repente aborde de esa manera tan vertiginosa dos investigaciones tan arriesgadas, yo necesitaba dos cosas. Una, que fuera policía, o otro camino posible era el de que fuera una periodista acostumbrada a las investigaciones delicadas. Elegí este segundo camino porque es mi oficio y porque eso me permitía escribir con mucha más verosimilitud, con mucha más cercanía, ¿no? Julia no es un alter ego mío, pero es verdad que ella se mueve en el ambiente que yo me muevo, porque eso creo que hacía más eficaz y más vertiginosa la novela. ¿Y el periodismo que realiza Julia tiene algo que ver con el periodismo que realizas tú? Bueno, yo, fíjate, te confesaré, Laura, que Julia tiene la oportunidad de lograr en la ficción lo que yo no he conseguido encontrar en la realidad, ¿no? A mí siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con la violencia política en sus distintas etapas, y así lo he abordado desde mi oficio como periodista. Todo ese camino está, de alguna manera, de fondo en la novela, ¿no? Lo que pasa es que Julia, como digo, logra en la ficción lo que yo no he logrado en la realidad, que es encontrar a un viejo nazi y poder hacerle todas las grandes preguntas sobre la banalidad del mal, ¿no? Por decirlo con las palabras de Hannah Arendt. Yo, siempre que encontraba a alguno de estos alemanes refugiados en España, llegaba tarde y se habían muerto. El último murió en San Sebastián en el año 2014, si no recuerdo mal, que es hace nada, ¿no? Lo que pasa es que encontré ya las necrológicas y la típica historia, ¿no?, que vemos muchas veces en los periódicos de todo el mundo. Vivía aquí un guardián de un campo de concentración y ningún vecino lo sabía, ¿no? Esa es la historia de mi protagonista, es la historia de un protagonista que todavía vive, y Julia va a tener la suerte de encontrarlo. Aunque esto es una novela, aunque esto es ficción, también tiene un trasfondo muy real por detrás. ¿Cómo ha sido la investigación para preparar Los días que no existieron? Bueno, ha sido una investigación fascinante, ha sido un viaje a la cima de la condición humana, para intentar construir los personajes con verosimilitud, porque yo tenía el miedo de caer en los clichés, ¿no?, tanto con los nazis como con los terroristas de ETA. Me entrevisté con hijos de nazis, con ciudadanos europeos que habían sobrevivido a la ocupación en sus diferentes países, con soldados de la División Azul que convivieron con los nazis en el frente, con víctimas de ETA, con asesinos de ETA, y con todo eso, aunque la novela, como bien dices, es todo ficción, es un thriller, yo necesitaba todo ese trabajo previo, todas esas conversaciones, para que luego los personajes bullieran en mi cabeza, ¿no?, con realidad, con carne propia, con pensamiento, con sus propios códigos éticos y morales. Vamos a ver personajes que evolucionan, personajes que presentan sus motivaciones detrás de sus acciones. Sí, porque es importante, ¿no?, esto. Vivimos en el tiempo de la moral, ¿no? Y yo no he escrito la novela para defender ninguna causa política o social, ni siquiera justa. Yo he escrito la novela para entretener al lector, y en un thriller es muy importante que la moralina o la opinión del autor no se cuele en ninguna parte, ¿no? Porque si no, la trama decae, ¿no? Y como tú dices, he intentado, pues, que los personajes tengan sus propios códigos éticos y morales y que vayan evolucionando en la propia novela, como sucede en la vida misma. Hablar de ETA es hablar de la historia reciente de España, no tanto el nazismo, aunque también lo estás trasladando a la actualidad. Pero ¿se puede hablar de ETA desde una perspectiva, digamos, más alejada en el tiempo? Sí, yo creo que se está produciendo ahora un boom literario en relación a ETA, un tanto parecido al que sucedió con el franquismo en los años de la transición, ¿no? Hay grandes novelas de ETA sobre ETA que se están conociendo ahora, aunque también es cierto que ya sucedían, ¿no?, de escritores valientes que publicaban cuando ETA todavía mataba, y obras notables, ¿no? Fernando Aramburu se hizo muy conocido por la novela Patria, pero publicó cuando ETA mataba Los peces de la amargura, que es un libro de relatos sensacional, para mí a la altura de Patria. Raúl Guerra Garrido, ¿no?, que tenía una farmacia en San Sebastián, se jugaba la vida escribiendo novelas como La Carta. Lo que es cierto es que ahora muchos autores que hemos venido en generaciones posteriores estamos recreando ese pasado, ¿no?, que tiene una importancia social tremenda, además, en estos días de la desmemoria, y también ese componente novelesco fascinante que tienen todos los episodios de violencia política. Y es difícil hablar de ETA sin tener en cuenta respetando, mejor dicho, a las víctimas del terrorismo.
Bueno, fíjate, yo te confesaré una cosa. Cuando yo estaba escribiendo la novela, después de encontrar unos papeles sobre una red nazi refugiada en el norte de España, yo estaba escribiendo una novela solo sobre nazis refugiados en España. En ese momento, mi abuelo, que todavía vive, que tiene 96 años, me cuenta algo que no había contado a mi madre ni al resto de sus hijos, y es que él fue extorsionado por ETA. Claro, esto a mí me provoca una revisitación un tanto catártica de los recuerdos. Tenía que entender que el hombre feliz que se tumbaba en la alfombra a jugar con sus nietos era al mismo tiempo un hombre atemorizado que salía todos los días a una hora distinta de casa, ¿no? Entonces fue cuando decidí empezar Los días que no existieron desde el principio y dar a Julia la condición de nieta de un asesinado por ETA. Entonces, la trama de los nazis refugiados en España y la del terrorismo de ETA confluyeron en mi novela de una manera, podemos decir, natural, porque me llevó la vida misma. Daniel, tú eres periodista, además de escritor. ¿Pasar del periodismo a la escritura para ti ha sido un paso natural? Ha sido natural porque la novela tiene que ver con asuntos que llevo a lo largo de casi 15 años. Es verdad que la ficción no tiene los límites que tiene la realidad, pero el vehículo de la escritura es el mismo y yo procuro en los reportajes hacer lo mismo que he hecho en la novela, ¿no? Dotarles de esa cartografía clara para que el lector pueda viajar hasta allí, de esos diálogos, de esos ambientes, de esas descripciones nítidas, de esa vertiginosidad, de esa emoción. Entonces el vehículo de la escritura ha sido el mismo. Lo que pasa es que luego a la hora de componer es verdad que la ficción no tiene los límites de la realidad y es un territorio fascinante, ¿no? La novela es crear un mundo posible. Para ti este es el primer thriller, pero ya tienes experiencia en publicar. Sí, antes había escrito libros de ensayo, de reportaje y de poesía, pero esta es efectivamente la primera novela. Por cierto, una novela donde, aunque no aparece Santander, tiene un vínculo muy claro con la ciudad, porque la he escrito a ratos en el Palacio de la Magdalena, donde he tenido que ir a trabajar a lo largo de muchos veranos, y reconozco que era un sitio fascinante para, cuando terminaba las crónicas del periódico, sentarme a escribir, ¿no? Ahí en el edificio de las Caballerizas, mis vecinos de habitación acabarían hasta el gorro del mamporreo del teclado. Así que tú has sido un residente habitual de los cursos de verano. Sí, y no solo de los cursos de verano, también de la ciudad. Tengo algo de familia en Santander y desde muy pequeñito he veraneado en Santander, en Liencres, y es un territorio pues para mí muy, muy acogedor. Esta Semana Santa mismo, sin ir más lejos, la pasé en Santander y por eso es tan especial para mí venir hoy a la ciudad, ¿no? Daniel, muchas gracias. Nos vamos a despedir con esto. Te deseamos mucha suerte con Los días que no existieron. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un verdadero placer. Los Corrales de Huelna es la sede de Dance Sport Fest, una fiesta que acoge además por primera vez la competición de la World Dance Sport Federation, el máximo organismo internacional del baile deportivo. He intentado meditar, pero para olvidar tus besos se necesita droga. 2 días de actuaciones y de competición con diferentes categorías, desde los más pequeños a los adultos. Me calma solamente con decirme hola. El Club Retroclásico Cantabria celebra este año la 11ª edición de Retroclásica Marina de Cudello, con feria, mercadillo y exposición entre particulares y profesionales, además de la tradicional exposición y venta de vehículos clásicos y antiguos. Además de la feria, como siempre, habrá eventos paralelos con una prueba de regularidad y una quedada concentración de vehículos clásicos. Seguro que muchos han escuchado hablar de los Beatles, pero poco de otro grupo del que vamos a hablar hoy. Se trata de los Hollies. Y es que este viernes en el Cine Los Ángeles se estrena un documental de Hollies Still Walking y detrás de él está Luisma Lostal. Precisamente Luisma es nuestro invitado de hoy. Bienvenido a Popular Televisión, lo primero. Muy buenas, Laura. El título es The Hollies Still Walking and Me. O sea, en español sería The Hollies todavía caminando y yo. El yo soy yo. Luisma, porque cuéntanos la historia de este documental
la gente que quiera acudir a verle este viernes al cine en Los Ángeles no es una historia de una banda clásica, como podemos pensar en otros, es una historia diferente. Sí. Digamos, para poner un poco los Hollies en el mapa, The Hollies es una banda de la British Invasion de los años 60, están consideradas las mejores voces de los años 60, junto a los Beach Boys, solo que los Beach Boys son americanos, The Hollies son ingleses. Y tenían lo que se llamaba el The Hollies Style, o el estilo Hollies, que eran las armonías vocales que hacían, que lo hacían a 3 voces. Tenían el cantante solista, luego había otro cantante, guitarra rítmica, y luego estaba el guitarra solista y también cantaba. Entonces hacían las famosas armonías Hollies. Y tienen unas voces impresionantes, ¿no? En España, curiosamente, The Hollies no son muy conocidos porque solamente vinieron en 1971 una vez a un festival a Benidorm. ¿Fuiste a verles? No. Entonces era en el año 71, yo no les conocía todavía a los Hollies, a los Hollies les conocí a partir del año 1974, pero luego no han vuelto, y es curioso porque los Hollies, igual que los Rolling Stones, que son de la British Invasion, nunca se han ido. O sea, los Rolling, que por cierto sacan un álbum nuevo ahora, los Rolling, que he oído un tema así un poco psicodélico buenísimo, siempre han estado, y los Hollies nunca se han ido, siempre han estado, pero son más desconocidos. Lo más, hombre, de la British Invasion, los más conocidos siempre serán The Beatles, evidentemente, ahí está, y los Rolling, ¿no? Y a veces me preguntan, bueno, la rivalidad que tenían los Rolling y los Beatles. Bueno, en el caso de los Hollies, los rivales eran los Kings, The Kings, ¿vale? Que también son de la British Invasion. Y entonces, bueno, yo como soy un fan de esta banda, les he querido poner en el mapa. Yo ya tenía experiencia musical, de documentales musicales, porque yo ya había rodado la cuando estuvo la de Jean-Michel Jarre, sí. Que cuando estuvo en la celebración por el año jubilar lebaniego, que vino aquí a Cantabria. Exactamente. Entonces yo ya había grabado, cuando vino a Potes, el documental de Jean-Michel Jarre, y claro, este sería también un documental un poco parecido, porque también hay muchas canciones, ¿no? Y entonces pues me he tirado al ruedo y he dicho, pero les voy a hacer el homenaje, les voy a poner en el mapa en España de Hollies, y he hecho una película que no es la historia de los Hollies, es más bien la historia de los Hollies contada por un fan que soy yo, un amante de la banda, ¿vale? Porque yo estoy enamorado de la banda desde que yo tenía a principios de los años, que yo tenía 20 y tantos años, o sea, porque claro, las mejores, yo soy muy de grupos de armonías vocales, y claro, yo lo oigo, la voz que tienen, y da gusto. ¿Y por qué no son tan conocidos aquí en España? Porque los Beatles arrasaron. Pues porque no han venido, o sea, no se sabe por qué no han venido. Muchas bandas de la British Invasion, tenemos que tener en cuenta que, claro, en los años 60 aquí estaba la dictadura, y cuando vinieron incluso los Beatles, el nodo un poco ridiculizaba, pues cuando habían tocado los Beatles, los melenudos los llamaban, y que no había mucha gente en la Plaza de Toros y tal. Entonces, claro, muchas bandas de esa época, de los años 60, pues no venían a España, porque esto era una dictadura, y la gente oía la copla y oía otro tipo de música. Y claro, si encima no vienen, pues eso. Luego sí es verdad que luego, a partir ya de los 70, 80, al que le gusta mucho la música, pues hombre, sí conoce a los Hollies. Cuando yo digo que son, desconocidos posiblemente para una gran cantidad de público, pero gente que le gusta la música sí conoce a la banda, o sea, no son... Y sobre todo porque tú oyes las canciones, oyes Hey Heavy Hit My Brother, por ejemplo, o The Air That I Breathe, o Long Cool Woman in the Black Dress, y son canciones que te suenan y que te encantan, pero no sabes que las cantan de Hollies. ¿Este documental es un homenaje? A la banda. A la banda, exactamente. Sí, es un homenaje porque como es mi banda preferida, a mí me gustan muchas bandas, pero esta es mi banda preferida de todos los tiempos, pues he querido, pues eso, dar a conocer a los Hollies, la carrera de los Hollies en España a todo el que le interese. Por eso este viernes, pues esto en el cine Los Ángeles a las 8, tenemos la de Hollies Still Walking on Me, tenemos la premier, que curiosamente entre los colaboradores, porque claro, yo me he rodeado de muchos colaboradores que salen entrevistados.
La película es larga, además, dura 188 minutos, o sea, como Titanic o como la última Misión Imposible. Pero tiene un montaje muy ameno, porque claro, tiene música, tiene entrevistas, tiene historia de la banda, tiene mucho, y es bastante ameno, ¿no? De hecho, la gente que lo ha visto en pases ya privados, críticos, me la han puesto muy bien, y digo, joder, se me ha hecho corta. Y eso es para mí genial, ¿no? Y claro, salen pues mucha gente, pues salen hermanos míos, salen amigos míos hablando de mi gusto por la banda, la lata que les metía yo con la banda cuando estábamos estudiando, a mis hermanos, a mis amigos, mis gustos de, pues yo tenía 20, estaba estudiando y ponía los Hollies, antiguas parejas mías que han venido a ver a la banda. Yo a la banda la he visto 5 veces, la primera vez en 1990 en Oxford, y luego en Londres las otras 4 veces, la última vez en el 2023, que fue cuando grabamos parte del concierto para la película, que se ha convertido en el último concierto, de hecho, que han dado los Hollies de momento, ¿no? Pero siguen activos, o sea, simplemente que no han vuelto a actuar, de momento. Y claro, sale un montón de colaboradores y también salen críticos musicales, salen DJs como Luis Sabin, que es una institución aquí en Santander que lo sabe todo de música, el que le conoce ya sabe de lo que estoy hablando, y sobre todo yo valoro mucho la participación de Miki, el cantante Miki, el de Miki y los Tonys, que vivió los años, el del Chico de la Armónica, sí, Enséñame a cantar, que fue Eurovisión y muchos más temas. Entonces yo me puse en contacto con Miki, claro, Miki, yo dije, Miki tiene que ser que hable, porque Miki también nunca se ha ido, siempre ha estado. De hecho, ha sacado un disco hace poco con una banda nueva que se llama Los Colosos del Ritmo, que hacen rock de garaje, y la ha rejuvenecido, ¿no? Porque es gente más joven. Y entonces, claro, Miki vivió esa época. Miki fue telonero con Miki y los Tonys de los Ánimas, que era otro grupo de la banda de la British Invasion. Fue a ver a los Beatles a la Plaza de Toros. Y claro, cuenta todas sus experiencias de cómo vivió él en primera persona, ya en activo, con Miki y los Tonys, todo lo que fue la música beat de los años 60. Que en España, pues los abanderados serían los Brincos, los Bravos, Miki y los Tonys, ¿no? Y que copiaban en cierta forma por los sonidos anglosajones. ¿Y quién te va a acompañar en el estreno este viernes? Pues todo el que quiera. Para empezar, digo primero el público, todo el que venga, que les animo a venir, ¿no? A que hagan algo distinto este viernes. Además, por lo visto dan lluvia, creo. Creo que dan lluvia. Veremos, el tiempo va cambiando. Bueno, buen día para ir al cine. Sí, eso sí es verdad. Me van a acompañar, vendrá parte del equipo que hemos hecho la película, el equipo técnico, pero bueno, los principales pues son, lógicamente, me va a presentar Gonzalo Gutiérrez Gándara, que es un crítico musical, y me presentará a mí al principio de la proyección a las 8. Yo luego presentaré la película y daré paso a Miki Carreño, que, como he dicho, viene a la premier, pues para que cuente un poco alguna anécdota pues, de la época de los 60, ¿no? Veremos ya a partir de las 8:25, 8:30 se verá la película, y luego traemos fotocall, o sea, todo el que quiera después de la película hacerse foto con nosotros, pues nosotros estaremos encantados. Y la misión mía o la función mía, yo como digo, es, bueno, pues que la gente empiece a descargarse canciones de los Hollies. Digo descargarse porque ahora el formato físico está más devaluado, ¿no? Pero bueno, el que le gusta el formato físico, pues que se compre discos de los Hollies, que ahora en CD o en vinilo perfectamente, y si no, que se lo descarguen en Spotify o donde quieran canciones y digan, joder, pues mira, los Hollies no les conocía y me ha encantado, ¿no? Joder, los Beatles, qué buenos, pero qué buenos son los Hollies también, ¿no? O los Rolling, o los Kings, o todas estas bandas, ¿no? De la British Invasion, ¿no? Luisma, has hablado de equipo técnico, pero en realidad es un equipo técnico muy reducido el que te ha acompañado. Has estado tú implicado en todas las partes de este proceso. Salvo, bueno, Marcos Sastre, que también ha hecho varios cortos, tiene varios premios, que es el director de fotografía y parte del equipo mío, que tengo también de cámaras. Luego está Javier Gutiérrez, que este hombre también ha hecho cortos. Y es el que más me ha ayudado, porque este hombre sabe de todo, y me ha ayudado en el talonaje de la película, también ha estado en el rodaje. Javier Collantes, que es amigo mío, que es crítico también de Onda Cero, haciendo un poco publicidad de Onda Cero, y no pasa nada, ¿no?
Pero claro, es amigo mío, yo le tengo de ayudante también de un poquito para todo, ¿no? Siempre está en mis proyectos. Y sí, realmente, bueno, y un poquito, y a otros colaboradores que hemos tenido, ¿no? Pero realmente es un proyecto mío, prácticamente me lo he currado yo, y es muy gracioso porque, claro, en los créditos finales soy como un poco outsider, ¿no? Un poco outsider del mundo del cine, como la de Por Líbana con Jean-Michel Jarre, que también la hicimos con Año Jubilar Lebaniego, que ayudó. Pero otras películas que he hecho, pues claro, soy bastante outsider, estoy un poquito fuera del mundo tradicional del cine, pero bueno, al final esta película se va a proyectar en cine y luego tendrá una segunda vida en plataformas. Pues la idea que tengo es subirla más adelante en Vimeo, en la plataforma Vimeo, y posiblemente también en YouTube. Y sí, claro, es un proyecto mío, o sea, mucho lo he hecho yo y yo encantado, porque también tiene una cosa, es mucho más trabajo. Por ejemplo, toda la edición es mía, y la edición es cuando la película coge forma, y qué mejor que si va sobre un fan que ama a la banda y cuenta las experiencias, pues la edición la haga el mismo fan, ¿no? Además te has sumado a esa moda de la versión del director, porque si la película que vas a estrenar en cines es larga, 180 minutos, va a haber una versión de más de 4 horas. Sí, bueno, vamos a ver, en la versión de cine, claro, he quitado he quitado 1 hora y pico de película, porque, claro, cuando la subes ya a las plataformas, normalmente, esto es muy gracioso, también creo que lo ha hecho Ridley Scott con la de Napoleón. La de Napoleón, cuando yo la vi en cine, me defraudó, porque estaba muy bien hecha las batallas, pero se veía que luego la película, el tema dramático, iba a trompicones. La habían quitado como 1 hora, 2 horas de película. Y claro, ha subido a las plataformas, no sé si está en Netflix o no, dónde está, la versión del director, que es la larga. Y entonces, claro, la película está muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú estás en una plataforma, tú quieres ver la versión íntegra. Es decir, pues tú dices, bueno, voy a ver la película de la versión de cine, pero claro, le falta 1 hora y media de película. Joder, yo quiero ver la película completa. Porque además lo bueno que tienen las plataformas es que tú la pones, como en las series, te pones a verla y luego paras y le sigues mañana. O te haces un maratón un día y te ves todos los capítulos, ¿no? Pero puedes parar. Entonces sí, claro, en la versión del director se añade, por ejemplo, pues cuando yo un poco explico por libros de los Hollies que hay publicados, folletos, toda la discografía en vinilo, en CD, pero claro, es ya muy específico para amantes de la banda. Entonces yo, claro, para la versión cinematográfica no lo veía necesario, lo veía un poco tostón, o sea, para la gente que vaya a ver la película, pero bueno, están descubriendo los Hollies, pero bueno, tampoco tienes que decirles todos los discos uno a uno. Pero sí es verdad que la versión de larga, que dura 4 horas, 17 minutos, la versión extendida, o versión del director, que es la que subirá a las plataformas, ahí sí, ahí ya voy, es decir, la pongo íntegra, pero porque la gente querrá ver esa parte también, ¿eh? Y no sé si igual subo también la versión cinematográfica y que la gente decida ver una o ver otra. Luisma, con esto nos vamos a despedir, simplemente animando a la gente a acudir. Recuérdanos, este viernes, Cine Los Ángeles, ¿a qué hora? Sí, será este viernes a las 8, este viernes 5 a las 8 en el Cine Los Ángeles. The Hollies, Still Walking on Me, contaremos con Photocall, para que todo el que quiera se pueda hacer entrevistas. Habrá presentación de la película y más o menos la película empezará entre 8:25 y 8:30.